bueno, lo que puede ser malo también. Mari Golpuché, Incheta ti Daviani Yirpiñén, Huilicharo, Incheta Mapurve. Hasta la poesía siempre ca Marichi Wendy. Decirme Mapurve y a la gente mapuche más más tradicionalista le chocó, le chocó porque yo fui para el sur y ustedes tienen que venirse para acá o tienen que reconvertirse a los mapuches, una wea así. Y acá los mapuches me decían, no, que vos tenés los puros pópulos nomás, pues, vos tenés el puro pelo chuzo y el apellido, porque soy analfabeto mapuche, no sé códigos de la mapuchecidad. Yo no hago una lectura épica y romanzoide dentro de mi poesía, dentro de los mapuches y de la naturaleza. Porque me dice, lo más natural que tengo en mi vida o al lado de mi vida, con lo que yo estoy viviendo, es el río Mapocho, no es el Cautín, no es el río Biobío. Somos hijos del despojo y desde ahí reflexiona Maporra. Somos mapuches de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre explotada por un cabrón. Nacimos en la mierdópolis por culpa del buitre cantor. Nacimos en panadería para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, comerciantes y ambulantes. Somos hijos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra obra nuestra vida y nos cobra. Madre, Yuque, vieja mapuche huilliche exiliada de la historia, hija de mi pueblo amable. Desde el sur llegaste a parirnos. Un circuito eléctrico rajó tu vientre. Y aquí nacimos gritándole a los miserables: ¡Marichihueu! 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 Peuma a esta ciudad, donde sus cerros se enmascaran bullicios y gritones volcanes. Algún día llorarán sangre, excremento y lágrimas. Oh, y ese poema lo escribí cuando me echaron de la pega. Se llamaba Lápida 2000, y después se llamó Poesía. Bueno, ese día sufrí de un día una crisis y mandé la pega, le hice un pasaje a mi jefe. Y lo mandé a la concha de su madre y me fui a caminar por la ciudad, pues esta weá que, ¿cómo es que le llaman? Recorrer la ciudad, pues. Anduve por el Cerro Blanco, por el cementerio,
aparecieron los pacos en la población por allá, por Guanaco, que estoy haciendo aquí. Revisión completa y lo que saqué del bolso era la olla con comida. Si no sé, me pillaron, estaba en crisis nomás, crisis de joven. Y me puse a escribir ese texto todo el día, hasta que llegué a ver a mi amiga que trabajaba conmigo porque tuve la fortuna de trabajar con una enferradora, que es una mapuche, una mujer mapuche en la Contro. Y ella, coraza y la mierda. Entonces llegué a donde ella, con mi crisis, le dije, mandé al contratista, le hice un viaje. ¿Y dónde? A la concha de su madre. Y escribí este poema. Y lo leí yo y dije, ¡guau! De ahí lo escribo. Sí, eso vengo, porque ella tenía una máquina de escribir. Y empezó y después cualité fotocopias de ese mismo, porque ya no era digital. Y claro, de tanto así que me lo aprendí de memoria. Y aquí dónde van a decir, puta, que te pegáis la quiebra. Porque sí sucede. Y eso a mí me sorprende y me hago bolsa porque no estaba planificado en mí eso, ¿ya? De despertar sentido de pertenencia en chicos, chicas, lamienes, peñis, mayores, chicos, grandes, gordos. He sido como el regalo que me ha hecho la poesía, de poder participar en esa construcción, esa fibra más íntima de los mapuches. Claro, porque es poesía. La poesía trabaja desde las emociones, creo, de la reflexión, de los sueños. Entonces, hablarle todo ese lenguaje a un grupo y después que te diga, bacán, hermano, la miel, me dicen, bueno, bien, y para mí la weá tiene mucho sentido. Entonces, sí, me sorprende. Me sorprende que suceda eso, no conmigo, sino con la obra, con el texto, con la historia. Y le sucede a muchos. ¿Sí? Es interesante y de verdad que hermoso. ¿Qué pasa, Lautaro? ¿Vino el Lauta? Sí, era gratis. Ah, estaba laburando. Hora extra. ¿Qué pasa, mi guayo Lautaro? ¿Vino o no vino? ¿Horas extras? Ah, te quedaste desconectado. No era por streaming. Era por Lautaro. A la salud de Dios.